Que estamos en el interior, muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy, 4 de noviembre de 2022, he hecho dos vídeos porque al final el del vídeo de la vuelta me ha resultado un poco largo, un poco extenso, entonces tampoco quería meter un vídeo de 40 o 50 minutos en el día de hoy viernes, más que nada porque la gente también desconecta, cambia el chip. Y bueno, ahora estamos entrando al interior, vamos a ver qué novedades tenemos, a ver qué tal va el césped y cómo va el tema de los palcos. Ya sabéis que están empezando a tapar los palcos, esos palcos triangulares en el tercer y cuarto anfiteatro, y vamos a ver qué es lo que está pasando con el césped, porque veo a muchos trabajadores, la cosa está tomatosa, así que venga, bienvenidos. Para que veáis, para que veáis cómo está el césped, madre mía del alma querida, y sobre todo en este lado de aquí. Esto es la peor zona del Santiago Bernabéu, la peor zona del terreno de juego. Hay que ver cómo está ahí el área pequeña, donde ha estado el Courtois, donde han estado los porteros del Girona también. Y están a tope con el mantenimiento del césped. Veremos a ver qué pasa después del Mundial, o en el Mundial. A ver si es que ese parón de un mes y medio, casi 2 meses, aprovechan para cambiar de nuevo el césped, que llevaríamos 2 césped en menos de 6 meses. De momento estamos por la zona de tribuna, así que ahora pasaremos a la parte del palco de honor para ver mucho mejor todo el interior del Santiago Bernabéu, y vamos a fijarnos desde aquí porque también se ve muy bien toda esta parte de la esquina del fondo sur con el lateral oeste, donde ya sabéis que han colocado esos paneles de encofrado para empezar a hormigonar esas paredes y reforzarlas, como han hecho en la parte del quesito del fondo norte con el lateral oeste. Ahí veis cómo están preparando todo. Y veremos a ver cuándo será el día en el que hormigonen toda esa zona y veamos cómo desalojan esos paneles de encofrado para terminar con el respectivo refuerzo en esa zona. Mucha gente veo en el terreno de juego, y es que es preocupante, es muy preocupante. Es que claro, no decimos otra cosa que es que no, es que está el césped en malas condiciones. Es que no nos estamos inventando nada, las imágenes hablan por sí solas. ¿Estamos hablando de algo que es totalmente mentira? No, es totalmente alarmante. Hay que ver si son las placas, si son las bandejas, si es la sombra que da la parte del terreno de juego, que siempre da, toda esta parte de aquí siempre da la sombra mayoritariamente, o qué es, o si es la sangre de unicornio que cae desde el cielo al Santiago Bernabéu. ¿Qué es? No sabemos qué es, a lo mejor no lo saben ni ellos. Obviamente esto en el Santiago Bernabéu es totalmente innovador, es totalmente nuevo, y es posible que sea hasta incluso las pelusas de las palomas que afecte al césped. Es que no se sabe lo que puede ser, pero lo que sí sabemos es que el césped vuelve a estar en malas condiciones. Y ojito, porque los días de partido está como muy húmedo, como que está muy encharcado. Los jugadores, en cuanto se tiran, levantan con mucha facilidad el césped, y habrá que estar muy atentos a lo que pase en el Mundial o después del Mundial. Vamos a ver. Mientras tanto vamos a seguir avanzando. Voy a beber un traguito de agua negra, pues si me dejáis, claro, antes de ir a la parte del palco. Vamos a ver si no hay mucha gente. ¡Qué gente hay! Bueno, pues aquí estamos en el interior del Santiago Bernabéu, hoy 4 de noviembre de 2022, y la gente ya se ha hecho las fotos y ha seguido hacia adelante el camino, pero yo me quedo aquí para ver qué es lo que está pasando. Ya sabéis que estas imágenes son tremendas, que se ve todo el Santiago Bernabéu, no desde la parte de tribuna, que es diferente, pero es que mirad, se ve todo el Santiago Bernabéu y es increíble. Tenéis que estar aquí. Yo siempre intento que os sintáis aquí con nosotros, conmigo en este caso, y que veáis todo lo espectacular que posee el Santiago Bernabéu. De momento, pues bueno, lo que hemos estado hablando desde la parte de tribuna, parece que desde aquí, desde esta posición, podemos ver que el césped está bien, pero obviamente la imagen que nos vale es desde las alturas, por así decir, ¿no? Cuando estaba el otro día en el partido veía que obviamente se veían muy bien las calvas que tiene el campo, y en cuanto un jugador se tira al suelo, se tira al césped, como que se levanta todo. Entonces, bueno, pues estamos intentando recuperar el césped. Bueno, ellos exactamente, ahí vemos toda esa cuadrilla que hay en el lado sur del Santiago Bernabéu para intentar recuperar esas partes que han sido deterioradas. No sabemos el motivo, pero bueno, estaremos al tanto, intentaremos estar al tanto todos estos días. Veremos a ver si paralizado de las terchas retráctiles a la parte de la cubierta no va a afectar a la entrada del tour para poder ver esas pedazos de maniobras que van a hacer en el interior. Ya sabéis que las van a colocar en este lado,
todas las cerchas las colocan aquí. Esto va a ser como su parking, aquí donde van a estar todas guardadas y refugiarse de la lluvia y demás. Y luego ya cuando coloquen 6, pues correlativamente las izarán y las moverán hacia el lado sur para colocar las 6 en un lado y las otras 6 en el otro lado. Y bueno, como hemos estado viendo en el vídeo de hoy en el exterior, han empezado a montar las bases. Por cierto, si no eres madridista, tienes que hacerte madridista. Es que mirad qué pedazo de escudo tenemos, por favor. Qué pedazo de escudo. ¿Eres madridista? No, pues venga, conviértete ya. Tienes que ser chaquetero. Ya no pasa nada, hoy en día no pasa nada ser chaquetero. Bueno, lo que decía, aquí tenemos la esquina de la Torre C y Torre D, donde han empezado a colocar esas bases. Han empezado ya a construir donde serán los apoyos, donde vayan esas grúas, inmensas grúas, por cierto. Y es verdad que tiene toda la lógica del mundo, porque obviamente de lateral a lateral tiene que haber un extremo y otro extremo donde se puedan enganchar las cerchas. Una la colocas aquí, colocas y enganchas un extremo de la cercha. La otra la colocas allí y colocas y enganchas el otro extremo de la cercha. Pero a la hora de subirlo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Porque obviamente por mucho plumín que tenga esta grúa que van a colocar en la Torre D, por mucho plumín que tenga, luego tiene que sacar cable y sobre todo el peso. El peso es muy importante porque cuando se saca mucho plumín, al igual que las grúas torre, una grúa torre cuando saca todo su cable a medida que llega a la punta puede soportar menos peso que cuando coloca el peso, que cuando coloque la pieza o lo que vaya a coger desde la parte de la base. No sé si me explico, ¿no? La grúa puede estar aquí, puede subirla el plumín y puede bajarla por la cercha, pero veremos a ver si no hay algo intermedio que ayude a colocar la cercha para que luego cuando esté aquí la cercha la coja ya esta grúa de aquí. Veremos cómo lo hacen, pero ya sabemos que las grúas son inmensas. De momento ha dicho el nuevo Bernabéu que hasta la tercera semana de noviembre no empezarán a traerlas y los montajes no son de un chasquido y ya está. Los montajes van a ser costosos y duraderos. No sé exactamente cuánto tiempo serán, pero ya os digo que la duración del montaje de esas grúas van a llevar tiempo. Como no, siempre hay visitas en el Santiago Bernabéu, ya sean becarios, ya sea gente del Real Madrid o familiares, da igual, y siempre con un vigilante para que no pase nada. Y por supuesto, el casco. Garrapatas in the night. Venga, vamos a seguir porque hay mucho jaleo, sobre todo también en la parte superior del tercer anfiteatro, donde siguen colocando esos muros, haciendo esos muros para esos balcones que van a hacer en la parte de los palcos triangulares, que por cierto ahora veremos el otro lado, el fondo sur, para que veáis cómo va el avance de esos soportes metálicos que colocaron y que estaban colocando en el día de ayer, que vimos en exclusiva aquí en el canal. No sabíamos para qué era, pero luego ya empezamos a adivinarlo y a averiguarlo aquí en el canal todos juntos, y vimos que era para empezar ya a tapar lo que van a ser los palcos triangulares. Bueno, lo que van a ser no, lo que han sido los palcos triangulares, y lo vimos aquí en exclusiva en el canal. Bueno, aquí lo tenemos, como todavía van avanzando en la colocación de esos paneles de encofrado y hormigón para crear esos muros, como decía antes. Y es que van muy avanzados, van en el interior, van a toda mecha. En el día de ayer la verdad que no me esperaba tanto trajín, pero ojito, porque nos encontramos mucho movimiento, y hoy no hay menos. Hoy no me esperaba menos tampoco. Mirad cómo vamos a hacer un plano, vamos a hacer un barrido de derecha e izquierda para que veáis cómo va el avance de esos palcos y esas últimas filas del tercer anfiteatro, donde aquí de momento pues no han tapado lo que van siendo los palcos triangulares, como han hecho en el fondo sur, que ahora lo veremos. Lo reitero y me repito. Por cierto, si te está gustando el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal, ya sabes. Vamos a seguir porque están simultáneamente en diferentes sectores de las gradas trabajando a la vez. Sí, a la vez, como os estoy diciendo. De momento trabajando a la vez para dejar cuanto antes listos toda esa última fila del tercer anfiteatro. Venga, vamos a seguir avanzando, modo gran angular. Veremos a ver, porque en el día de hoy han estado hormigonando toda esa esquina de la Torre B. Si habéis visto el vídeo del exterior lo sabréis bien. Han estado ahí, falta todavía un hueco por cerrar, y toda esta zona de aquí han estado hormigonando. Ahora mismo ya parece que han... Bueno, no, sí, ahí se ve, ahí siguen hormigonando todavía. Toda la parte superior de la viga corona en la esquina de la Torre B, que se ve de lujo desde aquí. Y ahí tenemos
lo que decíamos antes que queríamos ver también en el interior, tenemos los huecos de los ascensores. Vamos a quitar el zoom, vamos a irnos a la parte de norte para ver si se ve igual. Sí, mirad qué bonito, mirad cómo se ve desde el interior, qué cosa tan llamativa, por favor. Es increíble, tío. Me voy a dar un me gusta a mí también. Vamos a bajar la mirada, vamos a ver cómo está el quesito del lado sur, ese fondo sur con el lateral oeste, donde sabéis que han colocado esos paneles de encofrado para empezar a reforzar ya las paredes de esa esquina. Y cuando veamos también que cierran toda esa parte de esa esquina, va a ser también como una especie de fiesta, porque toda la parte y todo lo que está relacionado con el hipogeo, cuando veamos ya que va terminando y que van empezando a cerrar ya, es que vamos por buen camino. Aquí vemos cómo siguen esas piezas, parecen como, me parece que me dijisteis el otro día que eran hidráulicos. Ahí los dejan acopiados justamente en la parte plana de la rampa del fondo sur, para, me imagino que en cuanto esté libre la grúa Aguilar, que tenemos ahí al fondo, que parece que los cables están sujetando algo, están introduciendo algo, para cuando esté libre, pues que lo introduzca al interior del hipogeo, y que parece que de momento pues la han dejado ahí para que el camión tampoco se quede mucho tiempo aquí esperando y tenga que hacer más servicios y más portes por ahí. Por el momento hemos estado viendo antes también en el exterior como había una micropilotadora justamente en la parte donde estamos enfocando ahora, pero no parece que esté ya. Ahora voy a sacar el otro móvil para empezar ya a instagramear. Ya sabéis, me podéis seguir también en Jesús R Madrid 1902 en Instagram, donde también subo muchísimo contenido del Real Madrid y de las obras. Bueno, antes de ver toda la parte del fondo sur, quería enseñaros también toda esta parte de la cubierta, esta esquina de la cubierta este con la parte de la cubierta norte, justamente donde la torre D, y mirad cómo han ido cerrando, cómo han ido incorporando esas capas necesarias para la parte de la cubierta, que ya sabéis que tiene que haber tres, la primera, la segunda y la tercera, no como enero, febrero y marzo de las terchas que están en Castellana, pero sí esas tres capas que van a ser importantísimas para la hora de impermeabilizar y soportar todas las inclemencias meteorológicas de Madrid. A todos los aficionados que estén aquí presentes siempre en el Santiago Bernabéu, primera capa, segunda capa con su aislante de roca, esa lana de roca que han ido incorporando y que, como estáis viendo, se ha vuelto muchísimo más opaco, no Francisco ni Lucas, sino opaco. Y ahí vemos que simplemente falta ya este buquecito que tenemos ahí en la cubierta norte por cerrar. Quitamos zoom, volvemos a dejar el modo gran angular. Tenemos muchas zonas todavía que tienen que seguir cerrando. Ahí en la esquina de la torre C, en la parte de la torre B también tenemos muchas zonas un poco translúcidas, la verdad, y que tienen que seguir cerrando, y sobre todo en la torre A, esta esquina de la torre A que va bastante retrasada. Venga, ahora sí que sí, nos vamos para la parte del fondo sur, todos esos palcos que fueron habilitados para el clásico, donde en estos precisos instantes están encendidos los focos, las luces interiores de esos habitáculos, en el que no se habilitaron todos, pero yo creo que ya para principios de año y a la vuelta del Mundial tendremos tanto los del fondo sur como los del fondo norte totalmente habilitados para todas esas personas que quieran contratarlo. Y ayer, lo que decía antes, dimos la exclusiva de esos elementos metálicos que tenemos ahora mismo en las partes de los palcos triangulares entre el tercer y cuarto anfiteatro, donde parece que van a dejar de existir ya esos palcos triangulares, que la verdad que son un poquito horrendos, un poquito bastante, y parece que ya van a empezar con el ajetreo y con el trajín de la modificación de esos palcos, y que empezaron ayer 3 de noviembre. Hoy de momento ya parece que han colocado todos ellos, han empezado por el fondo sur y nada, los han colocado, y de momento no hay nada más, no hay nada, ninguna novedad más. Ahora os voy a enseñar la parte de la rampa del fondo sur para que veáis que no hay ningún elemento metálico más por subir, para que os quedéis tranquilos, obviamente, no por nada, y me deis el respectivo like. Uy, eso lo he dicho. Bueno, ahí tenemos toda la parte de la rampa del fondo sur, donde en el día de ayer lo vimos acopiado justamente en esta zona, y hoy no tenemos nada al respecto. Ahí tenemos ladrillos o baldosas, no sé lo que es exactamente, ladrillos, ¿no? La rampa del fondo sur con esas piezas blancas que van a introducir al hipogeo,
y poco más. Vamos a movernos ya, vamos a irnos a la parte del mirador, vamos a sacar también la parte de la visera, vamos a ver si están trabajando y parece que hoy están un poco de Fridays, porque obviamente hoy no he visto la grúa totalmente sacada. Ya sabéis que al final del plumín de la grúa de Aguilar, que está puesta y instalada en Concha Espina, pues está trabajando en la parte de la cubierta, esta visera, pero poco a poco es verdad que van trabajando, pero los avances y las actualizaciones en este lado son ínfimas. De momento, pues bueno, así tenemos la visera sur hoy a 4 de noviembre de 2022. Ahora sí que sí, quien amenaza no es un traidor y yo me voy al mirador del Tour, justamente a ese lado de allí. Si aún no os habéis decidido en cambiaros al Real Madrid, este es el motivo por el que tenéis que veniros. Venga, no digo más. Cámbiate al Madrid. Bueno, y este es otro también, ¿eh? Este es otro de los motivos. Y no voy a seguir porque al final os enamoráis. Bueno, pues justo llegando a este lado ya del Santiago Bernabéu, esta máquina acaba de terminar, o bueno, va a empezar ahora, a impregnar al terreno de juego algún elemento químico para seguir con el mantenimiento y buen cuidado del césped. Obviamente al final los trabajadores de aquí no tienen ninguna culpa, yo creo que no tienen ninguna culpa, no sé exactamente porque no entiendo, pero yo creo que los trabajadores de mantenimiento del césped del Real Madrid tampoco creo que tengan ninguna culpa de lo que le está pasando al césped. Ellos intentan hacer siempre lo que pueden e intentan siempre dejarlo en las máximas y óptimas condiciones, pero obviamente todo en esta vida no se puede tener. De toda la vida han estado las palomas en el Santiago Bernabéu. Es verdad que hubo un tiempo, hubo una época donde había una especie de cetrero, ¿no? Una persona con un águila, con un halcón, no sé lo que había, por lo que me han dicho, porque yo eso no lo sé, en el que espantaba, bueno, mataba a las palomas, pero obviamente eso fue hace muchísimos años. Obviamente al final, hoy en día las palomas siguen estando en el Santiago Bernabéu, en el terreno de juego, y llevamos muchos años viéndolas, así que yo creo que eso realmente puede afectar, claro que sí, puede afectar, pero nunca se ha visto cambio, además tan drástico, desde que las palomas están en el interior del Santiago Bernabéu. Veremos a ver cuando ya cierren al completo todo el Santiago Bernabéu qué va a pasar con las palomas, si va a haber, no va a haber. Es una gran pregunta sin solución. ¿Lo sabremos? ¿En cuántos días, meses, años? Parece que va a empezar ya a funcionar esta máquina, así que vamos a ver si le vemos funcionar. Ahí está bajando el otro brazo. Ahí va, ha cogido carrerilla y ahí va. Ojo, parece que va a despegar, qué bonito. Qué bonito. Claro, eso agua no es. Eso es algún elemento químico que le echan al césped para el cuidado del mismo. Pero qué brutal, qué increíble. Y es que cada día que pasa aquí me quedo súper impresionado con todo lo que va pasando, Yo estas cosas, yo es que de Parla nunca, no he salido nunca. Y esto para mí es como ver un universo nuevo. No, venga, ya en serio, vámonos para allá. Venga, vamos a visualizar el lateral este como siempre hacemos. No puede faltar la cita y vemos todos los cordones superiores y vemos, como hemos visto en el exterior, que aún falta por colocar el que tienen acopiado justo en la parte central de Padre Damián. De momento no lo han subido, hasta incluso ahora es la hora de la comida y tampoco lo han subido, lleva ahí como 2 o 3 días acopiado y así va quedando. Bueno, así está ahora mismo el lateral este a 4 de noviembre de 2022, donde tienen que seguir colocando toda esa chapa en esa parte de la cubierta ahí está preparada la red anticaída, pero de momento no colocan la chapa pertinente y correspondiente. Y llevo como días también sin saber qué es lo que está pasando aquí. De momento no veo movimiento en todas estas partes, todas estas piezas que luego se unirán entre sí para formar esa pasarela 360 grados. De momento pues todo continúa igual. Y también obviamente toda esta parte de la nueva grada, donde obviamente no podemos sacar imágenes todavía. Es lo único que hace es sacar imágenes, es Nuevo Bernabéu, así que ya sabéis, tenéis que estar al tanto en esa página nuevoestadiobernabeu.com o sus redes sociales para saber esas preciosas imágenes que saca desde el interior de toda la remodelación y del interior del Santiago Bernabéu. Así que poco más que comentar. Hasta aquí acabo el vídeo del interior del día de hoy. Por cierto, en estos precisos instantes están subiendo las piezas que hemos visto antes. Muy bien, me lo acabo de perder. Así que nada, si te ha gustado el vídeo del interior hoy viernes 4 de noviembre de 2022, suscríbete, dale al like y activa notificaciones. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.
a la Madrid. Pium, 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 pium.